las responsabilidades. No, está clarísimo. Acá hay una ya planteamos la responsabilidad responsabilidad política pero, en ACE y en salud pública. Es la responsabilidad de gestión. Porque si usted tuvo la mayor cantidad de fondos, de recursos de la historia, usted no puede permitir que haya un hospital sin médicos. Escúcheme, no es un especialista ultra especializado. Lo que salió hasta ahora. Esta señora empezó a atender gente que no era médico, es decir, paramédicos, personal auxiliar, parteros, es decir, no había quien la atendiera. Ya no estamos hablando de un especialista de última generación. Entonces, y yo me pregunto, ¿y eso? ¿Estará pasando solo allí? ¿O estará en otros lugares pasando? Ese es el riesgo y es la pregunta que se hace. Hoy la resolución de ACE es, de la ministra de Salud Pública, hacer un pedido de informe. Y desde ACE mandar un psicólogo. No, mire, vamos a ser un poco responsables, vamos a poner la cara, ir al lugar. ¿Cómo se obliga a un médico a radicarse, por ejemplo, en Paso de los Toros? Sí. Cuando el agarre dice, no, yo prefiero ir a Montevideo y ser el número 44 de una emergencia móvil, pero agarrar y cobrar un dinero y quedarme en la capital. ¿Cómo se obliga a alguien a obligar? ¿Cómo se puede lograr? Claro, usted obligar no puede obligar, yo no puedo usted obligar a trabajar el canal de Paso de los Toros. Saquemos el no lo puedo obligar. ¿Cómo hago que alguien se radique en Paso de los Toros? Y usted tiene que tener condiciones laborales que no solo son remunerativas, porque si usted le puede pagar bien, pero dice, pero mire que usted va a tener que trabajar, pues sucede, 3 días de corrido, dormir 3 noches en el hospital, y dicen, no, de repente yo prefiero ganar un poco menos y trabajar un día y irme a mi casa a dormir la otra noche. Es remuneración y condiciones laborales, las dos cosas, no hay que pensar solo en la remuneración. Y la única forma que una persona, sea médico, obrero de la construcción, periodista o sanitario, es que la persona esté motivada o se sienta complacida desde el punto de vista de su desempeño laboral para ir a trabajar en un lugar. Si no se siente así, opta por otro. Y notoriamente las condiciones laborales que ven en algunos lados de salud pública no son las que muchos dicen prefiero para ir a trabajar allí y se van a otros. Entonces vamos al otro capítulo. ¿Cómo puede ser que esas condiciones laborales no son buenas cuando tenemos la mayor cantidad de recursos? ¿En qué se gasta la plata? Porque en definitiva todos los caminos conducen a Roma. ¿En qué se gasta la plata? Todos los caminos llevan a esa misma pregunta, dice usted. Le cambio de tema. Quiero pasar al tema militar, porque en realidad en estos días han habido una serie de hechos, si se quiere, distintos, que le hacen a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y no es el Poder Militar, pero bueno, y una de sus patas, que es el Ministerio de Defensa, y quienes le integran, que son las distintas Fuerzas Armadas. Uno de los puntos, tal vez el más saliente o el que a mí me hizo más ruido a priori, son las declaraciones del presidente Mujica, que salieron antes de ayer, creo que fue, en el periódico La Diaria, donde decía que la derecha hace política dentro de las Fuerzas Armadas. Por un ejemplo, él decía, todos los expresidentes han ido a los actos de la Fuerza Aérea cuando va alguno de ellos a un acto del PIT-CNT de la universidad. Le ponía como ejemplo de ese relacionamiento más cercano de actores políticos vinculados a la derecha con las Fuerzas Armadas. Luego hablaba además de cómo el actual gobierno, y ya también durante la administración Tabaré Vázquez, se decidió poner en algunos puestos a militares vinculados o más afines ideológicamente a la izquierda. ¿Cómo se analiza eso desde su óptica? Usted está en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Sí. A ver, las mismas declaraciones que hizo el presidente Mujica las hizo la senadora Topolansky hace 2 o 3 meses atrás, las mismas, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento el ministro Fernández Huidobro le contestó a la senadora Topolansky diciendo que quien piense que tiene que hacer política con los militares tiene un pensamiento antidemocrático. Lo dijo el ministro Huidobro. Cuando había dicho la senadora Topolansky, ahora lo hace el presidente Mujica. El presidente tiene los boletines atrasados. Este mismo razonamiento del presidente, el de los militares buenos y los militares malos, fue el mismo que lo llevó a Mujica, desgraciadamente, hace muchos años atrás, a respaldar con otros dirigentes de la izquierda los comunicados 4 y 7. El mismo. Dijo, hay unos militares que son buenos, que quieren la reforma agraria, que quieren la reforma de la salud, etcétera, el nacionalizar la banca. Esos son militares buenos. Entonces esos militares buenos un día se juntaron en Bovisolanza, el 9 de febrero. El presidente se debe haber dicho esto porque el viernes pasado estuvo en Bovisolanza, se le debe haber, se puso en la máquina del tiempo. Esos militares buenos que iban a hacer la reforma agraria, se juntaron y escribieron 2 comunicados, el 4 y 7. Y hubo varios en la izquierda, entre ellos el presidente Mujica, que los aplaudió. ¿Sabe cómo terminó ese cuento? Con 12 años de dictadura en Uruguay. Espere un poquitito terminar la respuesta. Con 12 años de dictadura. Entonces, el presidente tiene la cabeza en los años 60.